Esto es BiblioHertz. El espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a BiblioHertz. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Universidad Anáhuac Campus Norte. Estamos en la biblioteca y veo a mi querida compañera Samantha Garduño, la locutora que México estaba esperando, con un brillo muy especial. ¿Cómo estás, Samantha? Sabi, muy contenta de estar aquí porque ahora sí yo te escucho aquí cerquita porque estamos en el mismo lugar, pero nos separamos para la interferencia, pero contentas de ya empezar a trabajar aquí en la universidad y a ver qué va surgiendo de proyectos nuevos y cómo vamos a ir organizando ahora la radio ahora que regresamos a trabajar ya presencialmente. Pero pues agradecer justo a Nancy, nuestra querida productora, a Tania, que es nuestra community manager, al equipo de biblioteca, Angélica, nuestra jefa, y Radio Nahua, que siempre nos apoya en todos los proyectos que tenemos aquí en BiblioHertz. Entonces, contentísima de estar aquí, Sabi, y hoy tenemos muchas cosas que ver, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué ha pasado? Oye, tienes toda la razón. Cada vez estamos más cerca de cabina. Ya es un gran paso el que estemos ya en la universidad, en la biblioteca. Y hoy es una fecha muy, muy especial porque celebramos el Día Internacional de los Museos. 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Es una iniciativa del Consejo Internacional de Museos que año con año lanza una temática en torno a estos centros culturales. Y este año toca el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Después de todo esto que vivimos, creo que los museos están reinventándose. Es muy importante que podamos acudir a las visitas virtuales, que podamos acudir presencialmente a los que ya están, ya abrieron ya sus puertas con todas las medidas necesarias y todas las medidas adecuadas para poder visitarlos. Pero lo importante es que no paran, no han parado y han demostrado que pueden reinventarse con estas visitas virtuales y con toda la gama que han podido ofertar. La próxima semana es Noche de Museos, así que no se lo pierdan. Celebremos en el museo en el que a ustedes más les guste, conozcan un museo nuevo, porque además es la oportunidad de conocer otras culturas, de conocer otras propuestas artísticas. Y bueno, qué mejor que este día para celebrarlo, y qué bueno que nos tocó aquí en BiblioHertz para mandar un abrazo a todos los que están trabajando en los museos y que hacen posible que existan y que reabran sus puertas, Sam. Claro que sí, Sabi, contentísimas porque ya siempre decimos que queremos hacer algo de museos y no hemos podido, pero lo planearemos para tener un evento relacionado a todos estos temas de museos. Pero también algo que nos encanta hablar y pues no podría ser sino un programa de bibliotecas hablar de los libros, y estamos aquí en la biblioteca de la Universidad Anáhuac Norte. Y los libros sabemos que forman parte, son objetos culturales, forman y formarán parte de toda nuestra vida cotidiana. Hay diversos géneros, diversas libros que podemos leer, y esta razón de interés de los libros también va más allá. O sea, hay muchos libros especiales en lo que es la cultura escrita, y nuestra invitada va a ir relacionado a toda esta parte de la investigación, estos libros especializados. Y sabemos que en México nos hemos acercado al conocimiento de la cultura escrita y la hemos valorado poco a poco, lo conocemos, sabemos de las producciones que había impresas de antiguos escritos, y por eso van a ver que nuestra invitada nos va a hablar de todo este tema que es algo muy impresionante y hay que siempre tener en cuenta para hablarlo, ¿no? Es algo que todos tenemos que conocer y sabemos que les va a gustar. Así que, Sabi, ¿quién es nuestra invitada? Ya yo tengo ganas de conocerla. Así es, vamos a conocer un poco de la trayectoria de esta gran invitada que ha enfocado sus estudios a la imprenta. Ella nos va a contar cómo empezó. No quiero vender ya todo parte de su gran semblanza, pero ella es la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez. Ella nos está acompañando en esta sección de bibliodifusión. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Realizó una ponencia postdoctoral financiada por el CONACYT con el
proyecto tipo Bibliografía Mexicana en el siglo XVI, y en 2017 este trabajo obtuvo el Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo España. Además es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que vamos a conocerla, vamos a conocer cómo es que ha surgido su inquietud por su área de investigación, su papel como docente, y nos va a contar mucho de este trabajo que está realizando, que es muy interesante, ya lo verán. Así que no nos queda más que darle la bienvenida a nuestra gran invitada, a la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarla. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la Biblioteca de la Universidad de Anáhuac, a Radio Anáhuac, a Nancy Medellín y a ustedes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí y un placer. El gusto es nuestro y ya verán que durante esta charla vamos a conocer más y les va a gustar muchísimo. Y pues primero hay que conocer a la doctora para saber qué fue lo que ha desarrollado y esta pasión que tiene. Así que, doctora, platíquenos un poquito, ¿cuál es o sea, por qué decide tomar este camino? ¿Qué la impulsó a navegar por estos caminos? El primer paso para formarse en la lengua y la literatura hispánica y pues sabemos que esto fue en la Universidad Veracruzana. ¿Nos puede contar un poquito de estos primeros comienzos? Sí, sí, claro que sí. Pues inicié de manera un poco tarde, inicié la licenciatura un poco tarde. Yo estaba estudiando contaduría pública y empecé a trabajar, me cansé de los números. Y después decidí, bueno, por cuestiones familiares, dejé de estudiar, después volví, bueno, fue así una vorágine de vida, porque fui madre muy joven. Y en algún momento decidí volver a estudiar, e iniciar una licenciatura y me decanté por la literatura, ¿no? Mi padre fue profesor fue porque ya está jubilado, profesor de español a nivel secundaria, entonces siempre tuvimos contacto con la literatura y con la lengua, ¿no? Entonces creo que eso me inclinó por esta línea y la verdad es que ahí encontré mi pasión, ¿no? Los números no fueron mi pasión, pero las letras, la literatura sí que fue mi pasión. Durante la licenciatura yo me encontré de manera fortuita con lo que se denomina actualmente literatura de cordel, ¿no? Sobre todo las expresiones o las manifestaciones de la literatura de cordel brasileña. Entonces, me gustó mucho el tema y yo en ese momento también estaba en contacto directo con la cultura brasileña y me pregunté, o sea, indagando un poco, si también existían estas manifestaciones en la lengua española, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que en realidad nació esta literatura de cordel sobre todo en la península ibérica, pero la producción más fuerte fue en España. Entonces, esta parte me gustó muchísimo, me di cuenta que no estaba estudiada, muy poco estudiada, sí para el ámbito español, para aquí, estoy en Madrid ahora precisamente, entonces sí para el ámbito ibérico, sí que había muchísimos estudios, pero no para el ámbito hispanoamericano. Entonces, terminé la licenciatura y decidí estudiar el doctorado aquí en Salamanca y con ese proyecto, ¿no? Con un proyecto sobre literatura popular impresa, literatura de cordel, pues que desde su surgimiento, ¿no? Y bueno, así llegué al doctorado. No hice ese proyecto, estoy empezando a hacerlo, pero en este momento esa era mi idea, con mucha ilusión, pero que no se pudo hacer, ¿no? Entonces tuve que seguir otra línea. Doctora, nos llama la atención este brinco de los números a las letras, es muy interesante. Nos gustaría preguntarle esta inquietud, o sea, ¿cómo empezó a surgir? Porque finalmente nos dice un poco que le aburrieron los números, pero de alguna forma siempre estaba como que ahí latente la parte de las letras y también un poco del doctorado, abarcar un poquito dónde lo realizó, nos comentaba un poco, pero
el trabajo que realizó con este doctorado y por qué específicamente ese trabajo que realizó en el doctorado. Entonces son como dos preguntas que van un poco relacionadas, pero es que no podemos dejar pasar este brinco de los números a las letras, que es muy interesante. Sí, en realidad yo empecé a estudiar contaduría más por moda, ¿sí? Yo estaba muy chica, entré a la licenciatura a los 17 años y entonces en ese momento no sabía mucho o muy bien qué quería. Entonces así más como por moda, ¿cuál es la carrera que me va a dejar dinero? La, la carrera con la que voy a conseguir rápido un trabajo y con la que voy a ser productiva. Entonces entré a contaduría. No era mala, o sea, en términos de desempeño, o sea, era promedio, pero yo me daba cuenta que no me apasionaba, ¿no? No obstante, sí me sirvió mucho y me sirve, o sea, ningún aprendizaje se tira a la basura, ¿verdad? Entonces, todos los aprendizajes nos sirven en algún momento para algo y de hecho me sirve mucho, me sirvió para aprender cosas muy prácticas, para ser muy práctica, ¿no? Y muy concreta para hacer planeaciones precisas y todo eso. Pero en realidad yo me sentía como vacía, ¿no? O sea, yo no me sentía plena en el desempeño de esta área de estudio o de trabajo, ¿no? Porque trabajé muchos años en esto. Entonces yo siempre tenía esta inquietud. Fui lectora desde muy pequeñita, o sea, desde muy pequeña me gustaba la lectura y también una cosa que recuerdo muchísimo, cuando yo iba de vacaciones al rancho de mi madre, mi tía tenía una colección de clásicos y yo los leía, pero era muy pequeñita y no entendía nada, pero me gustaba leerlos. Y entonces ahí me encontré con los diálogos de Platón. Me acuerdo que me encantaba leer los diálogos de Platón. Seguramente no entendía nada porque tenía 8, 9 años, pero yo los leía y los leía y los leía. Y entonces leí otros clásicos también, también leía Cervantes, ¿no? Leía Calderón también, pero realmente pues mi comprensión era muy limitada, ¿no? Era muy pequeña. No obstante, sí que me gustaban y era así como un reto. Y claro, después cuando decidí entrar a otra licenciatura, ya siendo madre, ya mis hijos estaban en la primaria y dije, bueno, ahora sí, están grandecitos, tengo tiempo, me puedo organizar mejor, ya no me voy a sentir culpable porque los abandoné. Eso es otro tema, ¿no? Muy grande que se puede explorar. Pero en realidad, y tuve apoyo de su abuela paterna, y entonces esto me permitió ya plantearme con más tranquilidad que estudiar, ¿no? Entonces ya no era la prisa de, ya tienes 17 años, tienes que entrar a la licenciatura, ya terminaste la prepa, tienes que hacer algo en la vida. Ya fue una cuestión mucho más meditada, ¿no? Y dije, sí, esto me gusta y sí me gustaría dedicarme muchos años de mi vida a esta línea y así fue como entré a la licenciatura. Otra cosa que también que me marcó durante la licenciatura, en los últimos semestres hicimos algunos viajes de estudio y fui con dos de mis profesores de la Universidad Veracruzana, con José Luis Martínez y Guadalupe Flores, nos llevaron al Archivo General de la Nación en México. Y fue una cosa maravillosa, o sea, ahí se me abrió el mundo, ¿no? Cuando yo vi el Archivo General de la Nación y pudimos tener acceso a los archivos, me acuerdo que dijeron, pues elijan cualquier tema para buscar documentos y en ese momento a mí se me ocurrió, pues voy a buscar algo de brujas, ¿no? No, empezó a salir muchísima información y consultamos algunos documentos y fue muy interesante. Entonces me di cuenta de que se podían hacer cosas, ¿no? Después me encontré con la literatura popular impresa y en la indagación para elegir un doctorado, encontré que en Salamanca estaba un proyecto, precisamente, se estaba desarrollando un proyecto en ese momento, en el 2004, sí, sobre literatura de cordel, literatura popular impresa. Entonces dije, bueno, pues si ya están desarrollando ahí un proyecto para el ámbito hispánico, pues creo que sería interesante poder inscribirme.
mandé la solicitud, la analizaron, envié un proyecto muy, eh, realmente muy austero, porque pues no tenía muchos conocimientos en ese momento, pero pues sí, me aceptaron en el doctorado y entonces quien dirigía el doctorado, no, perdón, el proyecto de investigación sobre literatura de cordel en ese momento era Pedro Cátedra, quien fue mi director de tesis de doctorado. Entonces llegué, se lo planteé, me dijo, sí, me parece muy interesante, queda muy bien en mi proyecto. Puedo dirigir tu tesis, pero pues tienes que buscar los testimonios, tienes que buscar todas estas evidencias de que sabemos que sí existió esta literatura en la Nueva España y en el Virreinato del Perú, pero no tenemos los testimonios, no tenemos las evidencias, entonces vas a tener que ir a investigar. Y te tienes que regresar después de que termines la docencia, te vas a México y empiezas a barrer archivos y bibliotecas a ver qué encuentras. Regresé a México y estuve 6 meses haciendo investigación en el Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación. Estuve en Austin también buscando estas evidencias en la Biblioteca Nacional de México y resulta que no encontré. No encontré. ¿Qué es la literatura popular impresa? Es cuando la imprenta aquí en España bueno, la imprenta llega a España y los Reyes Católicos permiten la entrada de la imprenta sin ninguna restricción, porque piensan que puede ser una tecnología que ayude al reino a avanzar, ¿no? O sea, a sus súbditos, a alfabetizarse, en fin. Pero resulta que han dado el tiempo, se los digo muy rápidamente para no desviarme, han dado el tiempo, cae esta iniciativa se les va de las manos, ¿no? Y entonces empiezan a publicar muchas cuestiones que iban en contra de la propia monarquía, ¿no? Y entonces muchos elementos disidentes empiezan a salir a través de las imprentas y empiezan a restringirlas. Entonces, con estas restricciones, las imprentas caen en una crisis, porque ya no podían publicar libros tan fácilmente, necesitaban pasar por un larguísimo proceso administrativo de autorización. Y entonces, ¿qué hacen las imprentas? Empiezan a publicar pequeños folletitos con composiciones poéticas, sobre todo, que no pasaban por esta regulación. Y entonces a esto se le llama literatura popular impresa. ¿Y por qué literatura de cordel? Porque las vendían en los mercadillos colgados en un cordel. Se le ponían un cordel y ahí los colgaban, ¿no? Para que la gente pasara y los viera y los comprara. Esa se convirtió en una literatura más leída en el periodo, como dice Pedro Cátedra aquí, y es una tradición que llega también a la Nueva España, ¿no? Cuando llega la imprenta a Nueva España. Entonces, eso era lo que yo quería hacer en este momento. Lo que pasa es que estos testimonios pues son muy efímeros, ¿no? Es como si ahora compráramos un periódico y en nuestra casa lo quisiéramos conservar, lo conservan en las hemerotecas, no, nosotros lo tiramos, ¿no? Entonces, sería el equivalente y por eso no se conservan o se conservan poquísimos testimonios. Total, que yo no encontré testimonios y entonces se me vino abajo mi proyecto de tesis doctoral y estuve pues ahí un par de meses no sabiendo qué hacer con respecto a la tesis. Bueno, no sé si me quieran preguntar algo o sigo hablando, porque No, yo si, aquí me si puedo quiere, pasar horas. adelante, continúe y después ya vamos a hablar de que no paró ahí, de que siguió ahora con el postdoctorado. Pero primero queremos que entremos en el contexto de todo lo que pasó con el doctorado para ya adentrarnos en este tema, que es lo que nos va a ir llevando de la mano. Sí, pues entonces estuve allí como 2 meses sin tener un proyecto de investigación y eso fue en noviembre, cuando yo ya defendí toda la parte de docencia y demostré la suficiencia investigadora, aún sin tema de investigación para el doctorado. Y entonces tenemos que registrar el proyecto de doctorado para la tesis en enero, a finales de enero del siguiente año. Y estoy hablando del 2006, transición 2007. Y entonces mi director de tesis me dijo, pues, ¿sabes qué? Vete de vacaciones, tranquilízate, vamos a encontrar algo, tú no te preocupes,
unos 2 meses y ya veremos. Estaba el 11 de diciembre en Barcelona y entonces me llega un mensaje de él y me pregunta, ¿dónde estás? No, pues estoy en Barcelona. Y me dice, pues qué bueno, porque yo mañana llego a Barcelona y quiero que nos veamos en una librería porque tengo algo que parece que puede servir para tu tema de investigación. El 12 de diciembre nos vimos en una librería anticuaria ahí en Barcelona y me dio un librito, ¿no? Entonces me dice, mira, léelo y la próxima semana nos vemos en Salamanca para que me digas si te interesa. Es de un mexicano, un zacatecano, un poeta zacatecano, y es un viaje que relata su salida de Zacatecas y hasta que llega a Roma y lo hace en verso. O sea, es un romance que va contando desde que sale de Zacatecas hasta que llega a Roma y no está estudiado. Yo ya medio indagué y podría ser un bonito tema de tesis. Lo indagué y en efecto me llamó la atención, era bastante interesante, divertido, una poesía un poco mala, pero así como de esta línea de los poetas populares, pero sobre todo era muy interesante todos los datos que iba dando y cómo iba contando el recorrido desde que sale a Zacatecas y tenía su humor, un poco de burla, un poco de sarcasmo, ¿no? Y hasta que llega a Roma y era un fraile franciscano. Y así fue como me interesé por el tema, pero resultó, y esto va a conectar con el postdoctorado, claro, que el proyecto era hacer una edición crítica de este viaje de América a Roma, así se llama. Es un poeta del siglo XVII quien lo escribió, zacatecano. Y entonces resulta que los testimonios no tenían datos de imprenta. También es una historia muy larga, pero si la resumo, no tenían datos de imprenta y para poder hacer la edición crítica yo necesitaba saber cuál era la primera edición, la segunda y la tercera que sí tenía datos de impresión y hacía referencia a las otras dos, pero sin saber cuáles eran, ¿no? Y entonces no tenía ninguna identificación las dos primeras ediciones y así pues no se podía hacer la edición crítica. De modo que el método fue hacer el análisis material de estas ediciones para saber cuál era la primera, cuál era la segunda y poder generar el esquema que me permitiera hacer la edición crítica, ¿no? Identificar las variantes, identificar por qué había estas variantes, en fin, y en qué lugares se habían impreso y por qué. Resultó que la identificación de la segunda edición fue muy fácil porque había referencias cercanas. Entonces, la segunda edición se imprimió en México por la viuda de Francisco Rodríguez Lupers en 1690. La tercera edición fue del siglo XVIII y la primera edición no sabíamos dónde, porque solo decía las referencias impreso en Europa, pero Europa es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dónde realmente? Y allí seguí 3 líneas de investigación. Primero, la investigación de archivo para saber dónde había estado el autor, todos sus pasos en Europa y hasta dónde, bueno, y esto lo conecté con lo que dice el propio libro. El libro termina narrando su paso por Valladolid y su entrada a Madrid, ¿sí? Cuando llega aquí y ahí termina. Y después haciendo un rastreo de todas las imprentas que hacían este tipo de ediciones que eran ilegales. En ese momento yo pensaba que eran ilegales. Y entonces, a partir del análisis material, estuve como 6 meses en el Archivo General de Indias en Sevilla y en la Universidad de Sevilla también haciendo investigación. Logré reconstruir y saber quién imprimió esa edición, ¿no? Esa primera edición del viaje de América a Roma y resultó una cosa muy curiosa porque fue el mismo impresor en el mismo año en el que se imprimió la primera edición de la inundación castálida de Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Entonces es este poeta así un poco ecléctico, digamos, que es contemporáneo de Sor Juana y que hace cosas así muy raras también. Entonces, así fue como llegué a la bibliografía material y al estudio del libro desde su perspectiva material, desde su visión como objeto, ¿no? También el contenido, que es importante, ¿no? Pero así fue como se unieron estas 3 líneas de investigación: archivo, texto y materialidad.
Doctora, qué increíble esto que nos cuenta, o sea, nos estábamos como transportando en estas rutas de ir al personaje, o sea, consideramos que ha de haber sido un trabajo difícil, pero muy enriquecedor por toda la información que hay que buscar y la complejidad, pues yo creo que hizo que usted se animara a hacer el postdoctorado y seguir por este camino, porque me parece que es información muy valiosa y encontrar desde la raíz, desde esa primera edición, pues lo hace algo maravilloso. Y continuando con esto, toda esta pasión que ha acumulado y que sin duda, por lo que nos platica, no sería posible sin la ayuda de todos los que la rodean. Y eso lo platicábamos en un programa anterior con las mujeres en la ciencia, ¿no? Como muchas veces es importantísimo tener esta ayuda, para no estamos solos y ha logrado, ¿no? Lo que ha llegado a hacer hasta ahorita un postdoctorado. En este postdoctorado habla de el análisis tipográfico y bueno, lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid. A veces no sabemos muy bien a qué se refiere bibliografía y bibliografía material o el análisis tipográfico. También podría completar un poquito qué es esta parte y ya como todo lo que nos acaba de contar se complementó con sí, voy a hacer un postdoctorado aunque me tarde y tenga que investigar, pero es algo que me apasiona. Sí, sí, claro que sí. Sí, la bibliografía material es la unión de varias bibliografías, como o sea, primero tenemos la bibliografía descriptiva que solamente describe el libro, ¿no? Y a estos, avanzando en el tiempo, se une la bibliografía analítica, que es, además de la descripción, se analizan los datos que se describen, ¿no? Pero esto no fue suficiente, o al menos no fue suficiente en el avance de los estudios, sobre todo literarios, porque allí es cuando empieza a surgir la bibliografía material con la tradición anglosajona. Los ingleses se dan cuenta, sobre todo con las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces se dan cuenta de que falta algo, ¿no? De que estas bibliografías que tenemos, esta forma de describir los libros y de analizarlos, necesitan algo más, ¿no? Y entonces se plantean cuestiones desde la sociología de cómo ver el libro, cuáles son, cómo el público condiciona las ediciones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cómo precisamente este público y estas imprentas tienen que ajustarse a los gustos o a las exigencias de quienes están leyendo para poder vender, porque hay que pensar que las imprentas son un negocio. Siempre les digo a mis alumnos, ustedes no piensen que son los grandes intelectuales, que les encanta la cultura. No, es un negocio. En principio es un negocio. Y entonces tiene que buscar cómo sacar adelante y cómo tener ganancias, ¿no? Cómo sacar adelante la empresa y cómo tener ganancias. Entonces se van ajustando y son cuestiones, no son cuestiones románticas, no son cuestiones de gran intelectualidad, son cuestiones muy prácticas que condicionan la producción del libro. Desde el propio texto y de cómo está concebido y qué tono tiene este texto, hacia qué público va dirigido, ¿no? Y entonces, en este contexto, los ingleses se plantean cómo poder estudiar al libro de una manera diferente, no nada más desde el texto, ¿no? Y empiezan a analizar precisamente eh, el proceso de producción del libro. ¿Cómo es que un libro se hace? ¿Qué se necesita para hacerlo desde la imprenta manual, ¿no? O sea, cómo estos tipos móviles, no solo son los tipos móviles, es todo el entramado que tiene un taller de impresión, todos los operarios, cómo componen un libro, cómo van poniendo estas letritas en inverso. Además, hay que ir poniendo letra por letra para componer toda una página y un libro no se arma de corrido, ¿no? Sino que tienen el manuscrito y van haciendo la planeación, van marcando cuánto va a ocupar un pliego, porque era un pliego, y dependiendo del formato, en cuántas partes tienen que dividir cada una de estas piezas que están marcando para hacer la composición en inverso y no corrida, no es de página 1, página 2, página 3, página 4, ¿no? Porque si doblamos un pliego, veamos, tenemos aquí
Este sería un pliego, y si lo doblamos así, y así, este sería un tamaño folio, y así un tamaño cuarto. Pero yo no puedo poner aquí la página 1, 2, 3, 4, porque cuando lo doblo, pues ya me queda desfasado, ¿no? Entonces, se plantean todo esto precisamente porque se dan cuenta de que, entre otras cosas, cuando hacen los operarios la planeación de cómo van a imprimir, hay que pensar que el manuscrito no tiene una letra estable, ¿no? Y entonces a veces ocupa más espacio unas palabras, a veces otras. Hacen su conteo y les sobra espacio. Cuando están pasando el texto, les sobra espacio o les falta. ¿Y qué hacen los editores o los componedores? Sencillo, cortan y ya, porque como ya compusieron la otra parte y a lo mejor ya la imprimieron, ya no lo pueden poner de este lado, ¿no? Entonces van cortando pedazos o van agregando pedazos, ¿no? Esto pasa, los cortes pasan con el Quijote, y lo ha explicado muy bien Francisco Rico, y o van poniendo, van intercalando texto que no es del autor, le van poniendo, también pasa con el Quijote y lo explica Francisco Rico, le van poniendo adjetivos que jamás Cervantes se le hubiera ocurrido poner, ¿no? Porque que no son de su estilo. O van agregando párrafos completos. Eso pasa con el Lazarillo, por ejemplo, que tenemos interpolaciones. Le meten unos párrafos enormes porque no hicieron bien el conteo del manuscrito. Esto, por supuesto, tiene una trascendencia enorme en la literatura, ¿no? A veces lo que leemos, si no son ediciones críticas, si son ediciones así que nada más copian una edición antigua, pues no es lo que el autor quería decirnos, ¿sí? Sino que ya está manipulado por los propios editores. Así es como surge la bibliografía material. Bueno, esto es bibliografía textual en realidad, ¿no? Entonces se plantean todos estos análisis, y en este planteamiento que se hace, se desarrolla muchísimo la bibliografía material, porque entonces se estudia cómo está compuesto, cuál es el proceso de planeación que tienen en la imprenta, en cuántas partes se tiene que dividir un texto para ocupar un formato especial, qué tipografía se utiliza, en fin, es toda una disciplina que surge a partir de esto, y que después se desarrolla muchísimo aquí en España con la escuela tipo bibliográfica, ¿no? Que inicia Simón Díaz y que continúa Jaime Moll, en el que ya se unen grandes investigadores, entre ellos Mercedes Fernández Valladares, que fue mi maestra, y se hacen ya tipo bibliografías por ciudades, ¿no? Entonces se plantea hacer el análisis de la producción editorial de un periodo específico de una ciudad específica. Y se analizan todos los talleres de impresión de este periodo, ¿no? Y entonces se hace de edición por edición y se analiza toda esta parte material que les digo, las condiciones que tiene, los formatos, todos los datos editoriales que, em, que se ven, que están presentes en el libro, y también se describen sus contenidos, o sea, se identifican sus apartados textuales y se describen sus contenidos para que quien lo lea sepa qué es lo que tiene ese libro. Y además se suma una localización de ejemplares por todo el mundo. O sea, uno hace un barrido de las bibliotecas a ver quién tiene esta edición. Y va uno biblioteca por biblioteca. En mi proyecto actual, que estamos en el siglo XIX, tenemos 900 bibliotecas en las que buscamos si tienen estos ejemplares. Y aparte de eso, hay otro apartado donde se asienta lo que la tradición bibliográfica ha dicho sobre estas ediciones, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer unos atlas o unos repertorios de materiales que posteriormente nos ayuda a identificar impresos que no tienen datos editoriales, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con un impreso que no tiene datos editoriales, hacemos la comparación y decimos,
Pues este impresor lo hizo, ¿no? Porque tiene tantos materiales, porque la combinación de los materiales es la que él es propia de ese taller de impresión, y también porque sus hábitos de composición, a veces como se pasaban los materiales de imprenta en imprenta, puede causar confusión, pero ahí entran los hábitos de composición. Cada taller de impresión o cada operario tenía su manera muy particular de componer un libro, ¿no? Entonces, bueno, ya les hablé de muchas cosas a la vez. Doctora, la verdad es que en tiempo récord nos ha dado un viaje de todo este inmenso trabajo que se escucha, ahorita lo escuchamos fácil, pero seguramente es un trabajo inmenso lo que hay detrás. Y yo le tengo que confesar algo, doctora, porque yo me muero de la envidia. Quisiera ser usted o quisiera ser uno de los que trabajan con usted, porque la investigación que está haciendo actualmente, que, con apoyo de CONACYT, tiene que ver con la producción editorial en México en la primera mitad del siglo XVII. Y según escuché, se tenían que dar a la tarea de viajar por todo el mundo a diferentes bibliotecas. Y ahí la razón por la que la envidio y envidio a la gente que trabaja con usted. ¿Cómo? Seguramente por la pandemia se detuvo y se tuvieron que replantear muchas cosas, pero ¿cuál ha sido el resultado que han tenido hasta ahorita y qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado también que buscan obtener con esta investigación, doctor? Sí, sí, el proyecto es precisamente hacer un recorrido y documentar las ediciones del siglo XVII en la Nueva España, 1601-1650. ¿Por qué? Porque los últimos trabajos que hay globales son de hace más de 100 años, ¿no? El último así completo es el de Toribio Medina y no es ni bibliografía material, ni tenía la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Ni las facilidades para viajar, que ya no, pero bueno, cuando lo planteé eran así. Entonces, ¿qué planteamos? Pues tal vez no lo logremos, o sea, completamente, pero sí poder ofrecer al investigador un repertorio tipo bibliográfico que ofrezca información confiable sobre cada una de estas ediciones, de existencia comprobada, que yo haya comprobado que existen y que las pueda ver y que las haya visto y las haya descrito, ¿no? Y que pueda dar identificación precisa y decirle al investigador que está en tal lugar, ¿no? En forma de repertorio, ¿sí? Y quién, lo que les decía, todos estos pasos, quién de los bibliógrafos ha hablado de estas ediciones. Ahora, empezamos el proyecto en octubre de 2018. No, perdón, de 2019. De 2019 íbamos muy bien, con un equipo de becarios muy, muy bien, y en marzo estalla la pandemia. Bueno, habíamos empezado ya a hacer los viajes por México y teníamos programado pues hacer los viajes por Europa, empezando justamente aquí en Madrid, ¿no? Y entonces estalla la pandemia y todo se detiene. Ya no pudimos hacer ningún viaje. Dentro del proyecto, la fase final del último año era hacer un repositorio biblioiconográfico, ¿sí? Donde extrajéramos toda parte de las ilustraciones de los libros y ofrecerlo precisamente en un repositorio digital en línea de acceso abierto. Como se vino la pandemia y ya no pudimos viajar, entonces centramos los esfuerzos en el repositorio y es el que ya está publicado, actualmente en la web www.biblioiconografiamexicana.boap.mx. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es extraer toda la información de ilustraciones, todos los grabados, y pasa también por un riguroso proceso de clasificación, de descripción y de análisis, y bueno, se sube. Ahorita está todavía en una fase muy plana, o sea, vemos el grabado y está nada más la información muy plana, pero pretendemos hacerlo más bonito, que se vea estéticamente mejor, que tenga más hipervínculos, porque esto también nos permite trazar una línea de cómo los grabados fueron pasando entre talleres y talleres, ¿no? Y lanzar la pregunta,
para quien quiera seguir investigando sobre el tema, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hacían esto? Eh, por cuestiones comerciales, obviamente, ¿no? Pero hay muchísima información ahí que todavía no se ha explicado. Y entonces, como estábamos detenidos con la pandemia y yo ya tenía toda la investigación del siglo XVI hecha, hablé con el proyecto Primero Libros de las Américas. Yo soy asesora de este proyecto desde el año 2005 y entonces les planteé esta posibilidad de extraer todos los materiales y ponerlos a disposición en acceso abierto. De todas formas, ellos ya tienen el proyecto, pero del libro completo, digitalizado y puesto en línea, ¿no? Y entonces me autorizaron a hacer esta extracción de sus materiales, me proporcionaron los materiales y, y se logró hacer la parte del siglo XVI que está terminada, ya está completa, aunque no está finalizada. O sea, está completo lo que existe, pero van apareciendo más cosas, ¿no? Entonces, conforme van apareciendo, se van a ir subiendo. Ya apareció uno y estamos ahorita en proceso de subir la información. Y también subimos un avance del siglo XVII, ¿no? De lo que teníamos, porque no podíamos salir y solamente trabajábamos con digitalizaciones. Está incompleto, ese todavía no tiene medidas, por ejemplo, ¿no? Porque no hemos podido ir a las bibliotecas, aunque ya estamos ahora en Madrid, llegamos ayer y empezamos a trabajar hoy. Entonces, muy felices porque ya podemos empezar a hacer esta parte material, ya se empiezan a abrir las posibilidades, ¿no? Y No sé justo si por me quedó. ahí, sí, claro que sí, nos parece interesantísimo. Y tenemos por ahí unas fotos, o sea, para que la vean nuestro público, que ya nos hablaba de este gran proyecto del repositorio. Entonces vamos a pasarlas y también si quisiera comentar algo, porque así como que le dan ya, o sea, una imagen a lo que nos ha estado platicando, que la verdad Sí, es sí, una pequeña vista, pero ya cuando esté, sin duda hay que difundirlo, ¿no? Es importante que se dé a conocer. sí, Entonces sí, por claro, aquí ya gracias. deben de estar viendo ya que nos platique un poco, doctora, de estas fotos que nos compartió del Sí, repositorio. pues esta es la entrada principal del repositorio y ahí explicamos brevemente qué es la iconografía y cómo la iconografía se convierte en biblioiconografía, ¿no? Cuando es la ilustración que está dentro del libro. Y este término biblioiconografía lo acuñó Mercedes Fernández Valladares, quien fue mi profesora en el postdoc, quien acogió mi proyecto de postdoc. Y bueno, aquí está la información sobre el proyecto, los antecedentes. Esto ya está en línea, ¿eh? Está abierto a quien quiera consultarlo, es de libre acceso. La metodología es cómo lo hacemos, ahí viene descrito todos los pasos que hemos seguido de manera muy breve porque tampoco queremos cansar al lector, ¿no? Porque el trabajo es enorme, pero ahí tratamos de sintetizar cómo se estructura cada uno de los registros, es decir, si nosotros le picamos a cada una de las imprentas, esta sería la entrada de cada una de las imprentas, y ya dentro de cada imprenta tenemos las colecciones, ¿no? De todos los grabados que utilizó estas imprentas, al menos de las ediciones conservadas. Puede ser que utilizaron más o que tenían más, pero como, como nosotros reconstruimos esto a partir de la evidencia material, no de la evidencia de archivo, ¿no? O no del propio material conservado, porque ya no se conserva, ¿no? Sino de cómo una cosa deja su huella en el papel, en otra cosa, ¿no? Es esto, es con lo que trabajamos. Y estas son las imprentas del siglo XVII. Las del XVI, les decía, toda la información proviene de las digitalizaciones de primeros libros de las Américas. La del 17 está en marcha y la vamos haciendo poco a poco. Este sería un ejemplo que me encanta porque por lo general hablo mucho de la parte religiosa, de las órdenes religiosas, de cómo las órdenes religiosas utilizaban el grabado, ¿no? Para tal o cual fin. Y muy pocas veces me centro en la parte científica, pero por ejemplo, este es un grabado precioso de los intestinos con los riñones ahí, que es de un libro de medicina, ¿sí? Y entonces es
cómo explicaba un médico en su momento a sus lectores, que podían ser sus alumnos, pero que también podía ser cualquier otra persona, cómo está el aparato digestivo allí formado, ¿no? Me parece maravilloso. Y les mandé otra que es que también es muy bonito, es un túmulo imperial, es el túmulo a Carlos V, sí, es cuando muere Carlos V de Alemania, Carlos I de España, y le hacen este túmulo, ¿no? Y entonces Cervantes de Salazar, que fue quien hizo esta recolección y esta descripción de la fiesta fúnebre, dibuja, bueno, esto es de lo impreso, es un grabado, ¿no? Pero se supone que es Cervantes de Salazar quien hace este dibujo de lo que estaba mirando, de lo que estaba viendo, porque es el relator de la fiesta, ¿no? Entonces, y sería un astrolabio, ¿no? Este viene en un libro de náutico. Ujú. Entonces, ponen la figura y explica cómo funciona el astrolabio, que también me parece maravilloso porque es una información muy abstracta, ¿no? Entonces sí se necesita la imagen para poder entender toda la explicación que viene antes y después de cómo se tiene que mover el astrolabio, cuáles son las partes, en fin. El repositorio tiene actualmente alrededor de 710 imágenes, más o menos, 710 grabados. Y están descritos, o sea, se describe el grabado, se dan las medidas, toda la parte descriptiva, ¿no? O sea, dónde está, en qué libro aparece, en qué página aparece, si se aparece en más de un libro, en cuáles libros, si este grabado tiene una función específica con respecto al texto, si aparece en la portada, tiene una función específica, o si está completando un apartado textual que está explicando algo, ¿no? La función que tiene. Y también si este grabado se pasó a otra imprenta, es decir, lo usó otra imprenta, ya sea por herencia, por compra, por venta, por lo que sea, por cuestiones comerciales, o bien si este grabado fue imitado por otra imprenta. Y hasta ahí vamos. Doctora, la escuchamos y la verdad es que se nos antoja que usted hubiera sido nuestra maestra de historia del libro cuando estábamos estudiando biblioteconomía o bibliotecología, porque de verdad es que nos hace falta tiempo para escuchar más de esto, pero vamos a estar también posteando parte de su trabajo en nuestras redes y precisamente vamos a su etapa, a su faceta más bien de docente, doctora. Nos vamos a brincar un poquito, pero que también Bueno. tiene relación porque ¿cuál es la parte más gratificante? Escuché una entrevista que le hacían, que me gustó mucho esto que comentaba, que decía, tienes que dedicarte a lo que te hace feliz, a lo que te gusta, porque dedicarte a algo que no estés contento, que fue el brinco que usted dio de la contaduría, de los números a las letras, ahí está el vivo ejemplo, pero también la docencia se nota que es algo apasionante para usted, que también es algo que disfruta mucho, que es lo más gratificante de poder transmitir todos estos conocimientos a sus alumnos y qué es lo más también gratificante que usted recibe de sus alumnos. Pues lo más gratificante es poder ir a bibliotecas y enseñarles a analizar el libro antiguo, ¿no? O sea, realmente eso me encanta porque los veo crecer en el momento. Cuando doy clases nada más así, estamos nada más en la cuestión textual, se ve el crecimiento en los meses, ¿no? Pero cuando estamos en la biblioteca y los enseño a ver un libro, les enseño el camino, ¿no? O sea, cómo se puede ver un libro. Todas las, eh, todas las señales que un libro nos da más allá del propio texto, ¿no? Entonces, es enseñar a ver el libro de otra manera, no nada más leerlo, sino ver cómo está encuadernado, que yo no soy experta en encuadernación, por supuesto, pero cuando menos que se hagan preguntas, ¿no? ¿De dónde viene esa encuadernación? ¿Quién lo pudo hacer? Ver las notas que tienen del lector de época, ¿no? Poderlo medir, poder preguntarse por qué o cómo se hacían estos libros, ¿no?
y a ayudar también a identificar los apartados textuales. Esto es importante porque a veces uno piensa en el libro como un conjunto así homogéneo y no, o sea, es el texto y todo lo que está adelante y atrás del texto, ¿no? O sea, todo lo que permitió que llegara ese texto a imprimirse y cuándo se concluyó, ¿no? Entonces, ¿qué serían los preliminares, ¿no? Que son una parte diferente del propio texto. Y es muy gratificante ver cómo los alumnos tienen muchísimas habilidades, son unas esponjas, ¿no? Entonces se empiezan a ver y eh, a mí me enriquece muchísimo porque empiezan a preguntar cosas que yo nunca me había imaginado, ¿no? Entonces, es es recíproco. Para mí, este aprendizaje es recíproco. Yo les enseño algunas cosas y ellos me ayudan a plantearme cosas muy diferentes que jamás me pasaron por la imaginación. Y también me encanta dar, por supuesto, la parte literaria, ¿no? La clase que más disfruto es la de Siglo de Oro, cuando les doy, pues, a estos grandes clásicos españoles, ¿no? Vemos a El Quijote, por supuesto. Vemos el teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, Tirso de Molina, y pues toda la literatura de los españoles clásicos, ¿no? Lazarillo, novela pastoril, burlesca, en fin, esta parte. Y también, sí, me gusta muchísimo porque son alumnos que, bueno, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, que se preguntan muchas cosas, ¿no? Por eso entran a letras, porque tienen esa inquietud de cómo el mundo se organiza y cómo se ve en la literatura, ¿no? Doctora, la verdad que nos ha encantado. Esta hora se nos pasó en 5 minutos, muy rápido, pero ya para cerrar, que no quisiéramos, si nos puede platicar qué es lo que la inspira a seguir en estos temas, a seguir actualizada y compartir todo lo que ha hecho con sus alumnos. Esto ya vimos que es una pasión compartir esto, pero ¿qué la inspira y qué viene en su trayectoria futuro? ¿Qué más sigue para un largo plazo a seguir investigando, doctora? Pues me motiva que la cultura escrita quede registrada, ¿no? O sea, realmente eso me inspira porque hay muchos vacíos y poder hacer estos proyectos, poder dejar esta memoria a la que todos tenemos derecho como humanidad, me motiva, ¿no? O sea, yo digo, vale la pena. A veces sí es un sacrificio, o sea, porque todavía tengo un niño pequeñito, ¿no? Entonces yo digo, a veces sí es un sacrificio hacer estos viajes y buscar cómo organizar mi vida personal y también compaginarla con la parte profesional. Pero creo que es importante porque es esto, ¿no? Es dejar para el futuro, para las generaciones futuras, un trabajo empezado. Yo sé que esto va para más, que va a evolucionar, la ciencia va a evolucionar también el método y todo, y que vendrá gente que podrá seguir haciendo el trabajo tal vez mejor que yo, pero que tiene una base ya. Entonces eso es lo que me motiva. ¿Y qué sigue después? Pues no sé, ahorita quisiera terminar esta parte la primera parte del siglo XVII, irme de sabático, descansar un poquito. O no descansar, sino más bien hacerlo como más pausado, sin tanta presión de entregar informes, de cumplir plazos con CONACYT y todo eso, ¿no? Que sí es bastante estresante. Y después, tal vez si me quedan fuerzas y ganas, terminar el siglo XVII, ¿no? Más adelante. Pero es mucho, ¿no? Realmente ahorita tenemos contabilizadas alrededor de 500 ediciones de la primera mitad solamente del siglo XVII. Entonces, sí es mucho trabajo. Doctora, nosotros no tenemos más que agradecerle, no solamente por aceptar nuestra invitación, sino además por este enorme trabajo que está haciendo con su investigación, que va a simplificar el trabajo de muchos otros investigadores, va a ser de gran utilidad para todos ellos. Y no queremos irnos, usted sabe que este es un programa hecho desde la biblioteca y quisiéramos preguntarle en una palabra, yo sé que va a ser muy difícil en una palabra, pero
¿qué significan para usted la biblioteca, el trabajo en biblioteca o el estar en una biblioteca, doctora? Uy, es difícil en una palabra. Muy difícil. Sí. Em, Paz. A mí la biblioteca me da paz y plenitud. O sea, yo en una biblioteca es donde más feliz soy. Y por eso en este año de pandemia, no quiere decir que no haya sido feliz, pero lo he extrañado muchísimo, ¿no? O sea, realmente cuando yo llego a una biblioteca y puedo sentarme ahí varias horas viendo un libro o viendo varios libros a la vez, porque soy así un poco multitarea, me siento plena, realmente me siento feliz y agradezco el trabajo de todas las personas que hacen posible la biblioteca, ¿no? Todos, ¿no? Porque es desde la infraestructura, la organización, la limpieza del espacio, en fin, todo, ¿no? Y servir el libro, ¿no? O sea, eso es realmente eh, de agradecerse, de tener ese espacio. Para uno es un espacio íntimo también, ¿no? O sea, para mí es un espacio de tranquilidad, de intimidad y todo. Ayer, que salíamos por la calle con mi hijo tiene 7 años, y pasó una ambulancia y se tapa los oídos, ¿no? Y me acordé que cuando yo estaba embarazada de él, pasaba muchas horas en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, pero muchas. Y él, durante las horas que estaba en la biblioteca, no se movía en la pancita, ¿no? No se movía. Pero apenas salíamos y escuchaba las ambulancias, se contraía, o sea, me daban contracciones cuando estaba en mi panza. Entonces, yo creo que él también va a ser uno de los amantes de los bibliotecas. Ojalá que sí. Y le transmitía también toda esa paz. Doctora, mil gracias por habernos acompañado. Ojalá que un día tengamos la oportunidad de tenerla en nuestra biblioteca y que también le pueda transmitir esa paz que tanto le gusta de estos espacios. Tenemos que irnos, pero vamos a estar posteando también en nuestras redes parte de su trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Saludos hasta Madrid. Un abrazo. Sami, nos tenemos que ir, pero les agradecemos a todos, también los que nos acompañaron, el que hayan estado con nosotros. Por favor, si se perdieron la primera parte de este programa, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en nuestro Facebook de BiblioHertz, y no nos queda más que darles las gracias a todos los que nos acompañaron. Vayan a los museos, festejemos los museos virtualmente. Hay muchas opciones, así que los invitamos, y un abrazo a la doctora, un abrazo, Sam. Tenemos que irnos. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos el próximo martes y también recuerden escucharnos en radio.anahuac.mx. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take